Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con esa serie de sermones, esa nueva serie de sermones que comenzamos hace unas 4 semanas, que básicamente tratan sobre cómo crecer en Cristo, cómo madurar en Cristo, cómo madurar en nuestra fe en medio de esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Y como dijimos en aquella oportunidad, nuestro propósito en estas próximas semanas va a ser entender cómo cristianos, como discípulos de Cristo, podemos enfrentar estos retos que estamos viviendo, cómo podemos enfrentar estos tiempos de pandemia y continuar madurando, continuar creciendo en nuestra fe, creciendo en nuestra relación con Jesús, aún en medio, o mejor dicho, especialmente en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Pero antes de pasar al sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien nos hable, quien nos confronte, quien nos conforte y quien nos permita entender cómo debemos enfrentar estos tiempos difíciles y cómo como cristianos tenemos todas las herramientas para que esto sea un tiempo de bendición en Él, para que estos sean tiempos de crecimiento en Él y para que estos sean tiempos en los que como iglesia de manera especial glorifiquemos su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos venir delante de ti, por hacer todo lo que has hecho, Señor, por el precio que pagaste por nosotros, y te pedimos que nos hables hoy, Señor, que nos llenes de tu presencia, nos muevas a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas en nosotros un corazón sumiso y humilde para recibir tu palabra con toda sumisión, Señor, y con la disposición de ser transformados, de ser confortados y conformados a la imagen de Cristo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, que quites cualquier distracción, que nos permitas descansar en ti, Señor, y que esto sea un tiempo, Padre, en el que cada uno de los que estamos, Señor, escuchando tu palabra, seamos edificados por ti. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en la carta de los Filipenses. Vamos a irnos al capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 4 al 7. Y la palabra de Dios dice así. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso pasaje, ¿cierto? Ahora, permítanme hacerles una pregunta retórica. ¿En qué circunstancias se sienten ustedes más tranquilos, más alegres? ¿Cuando las cosas van bien? ¿Cuando la vida es fácil? ¿Cuando todo sale de acuerdo a sus planes? ¿O cuando todo se pone difícil y cuando las aflicciones y el sufrimiento se convierten en algo cotidiano? Es obvio que cualquiera de nosotros, desde nuestra carne, desde nuestra naturaleza caída, como humanos, diremos que somos más felices y tenemos más paz cuando las cosas van bien, que cuando las cosas salen como nosotros queremos, que cuando todo está tranquilo, que cuando todo está bajo control, somos felices y estamos tranquilos. Pero que cuando las cosas se ponen realmente difíciles, cuando las situaciones se salen de control, cuando la incertidumbre es la constante, se desborda la amargura, perdemos el gozo, perdemos la alegría, nos llenamos de angustia. Ahora, debemos considerar que la Biblia, si bien esto es una realidad y es nuestra tendencia natural, la Biblia está llena de pasajes que nos llaman a sentir gozo en medio de la prueba. Pasajes que nos exhortan a estar gozosos y en paz aún en medio de la tormenta. Y hoy vamos, a partir de este pasaje que acabamos de leer de Filipenses, a entender
cómo podemos estar alegres y en paz aún en medio de las situaciones más complicadas. Y vamos a recordar primero que esta epístola a los filipenses se conoce como la carta del gozo. Es conocida por la iglesia como la carta del gozo, aun cuando fue escrita por Pablo desde prisión, aun cuando Pablo estaba viviendo aflicciones tremendas y le estaba escribiendo a una iglesia que también estaba pasando por aflicciones tremendas. Es una carta de gozo. Lo que vemos en el apóstol a todo lo largo de la carta es muy diferente a lo que cualquiera de nosotros esperaría ver en una persona que está pasando sufrimiento, en una persona que está afligida, en una persona que está pasando por las situaciones más terribles, más difíciles. En él no hay quejas, no hay amargura, no hay autocompasión. Lo que vemos a lo largo de toda la carta es gozo auténtico transmitido a sus hermanos y hermanas de la ciudad de Filipos, de la iglesia de Filipos, que estaban pasando por situaciones difíciles, que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos y que compartían los sufrimientos de Pablo. Ahora, para entender cómo Pablo podía enfrentar la aflicción de esta manera, vamos a, de alguna manera, enfocarnos en tres aspectos que vemos acá en este pasaje, que podríamos definir como tres lecciones que nos van a dar la clave para tener gozo y paz en medio de la tormenta. Y vamos a empezar con la primera de esas lecciones, que es que la única fuente de gozo verdadero está en Jesús. La única fuente del verdadero gozo está en Cristo. Permítame leer el versículo 4 de nuevo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Visto desde un punto de vista meramente humano, una declaración así puede ser tomada como algo irreal. Pudiera sonar como algo simplista, como una palabra, como una frase que se dice de la boca para afuera, pero que no representa una realidad. Pero para quienes han experimentado el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo, para quienes reconocen la magnitud del amor de Dios, del regalo que han recibido a través de la cruz, en esta declaración se encierra uno de los regalos, uno de los tesoros más preciados que podemos encontrar, uno de los tesoros más preciados que existen. Dicho de manera sencilla, para gozarnos en Cristo debemos básicamente recordar dos cosas y meditar profundamente en ellas. Por un lado, que en Él, en Jesús, en Cristo, somos verdaderamente amados y que en Él somos bendecidos con cosas que no pasarán jamás. Y es justamente en esto que quiero que comencemos por reflexionar. Y para eso quisiera compartir algo que nos ha venido ocurriendo como familia durante las últimas semanas. Estas, digamos, últimas 6, 8 semanas, tal vez un poco más, han sido tiempos difíciles para Melissa y para mí. Han sido probablemente algunos de los tiempos más difíciles que hemos experimentado desde que conocimos al Señor. Las pruebas han estado a la orden del día, han habido diversas cosas, y si bien estas situaciones que hemos vivido no son situaciones nuevas, la intensidad, la variedad y la cantidad de cosas que nos han estado ocurriendo simultáneamente han superado por largo cualquier cosa que hubiésemos vivido en el pasado. Tal vez como pruebas individuales hemos vivido cosas más complicadas, pero si sumamos todo y ponemos todo simultáneo, han sido tiempos tremendamente difíciles. Y sumergidos en este contexto, el Señor nos puso frente a este pasaje que acabamos de leer. En medio de la aflicción más fuerte que hemos vivido en nuestras vidas, básicamente, y particularmente además desde que conocimos al Señor, escuchamos a Pablo decir: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. El Señor puso delante de nosotros, en medio de esta situación de aflicción tremenda, una frase muy potente, pero que puede sonar hasta irreal si no se entiende y si no se analiza con la óptica correcta y desde el corazón, no desde la cabeza. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. El hecho es que el viernes en la noche, después de estar varios días ya
meditando en el pasaje, trabajando en el sermón, sentía que no estaba capacitado para predicar este texto. Sentía que no estaba capacitado para decirles a ustedes que están escuchando, alégrense siempre en el Señor, básicamente porque yo mismo no estaba pudiendo hacerlo. Yo mismo no estaba pudiendo alegrarme en el Señor en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, no estaba siendo capaz de encontrar el gozo y la alegría en Cristo. Y en medio de la frustración de ese viernes en la noche, decidí irme a dormir. Estaba cansado, estaba trancado con el sermón, decidí irme a dormir, y justo antes de apagar la luz se nos presentó una nueva prueba con la salud de Meli, que sumada a lo que ya veníamos acumulando, me llevó a una especie de crisis de fe y a preguntarle al Señor con un corazón muy contrariado cómo podía alegrarme en Él en medio de tanta aflicción. Señor, ¿cómo puedo encontrar el gozo si estamos viviendo tantas cosas difíciles? ¿Cómo puedo encontrar el gozo si estoy viendo a mi esposa, tu hija, sufriendo de esta manera? Señor, explícame, que no entiendo. La respuesta vino por medio de Melissa, quien estaba además pasándola bastante peor que yo. La prueba tenía que ver con su salud, era ella, yo estaba sencillamente atendiéndola, cuidándola y sirviéndola, pero la que estaba pasando por la parte más difícil era ella. Y en medio de todo esto, de manera muy sencilla, me dijo: amor mío, recuerda lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Cuenta las bendiciones que te ha dado y agradécele porque te ha dado la oportunidad de amarme, te ha dado la oportunidad de servirme de manera incondicional a mí, que no me puedo mover, que no puedo valerme por cuenta propia, para que veas una pequeña muestra de lo que es su amor por ti. Esto desató una serie de reflexiones en mi cabeza. Me hizo moverme por muchos pasajes de la palabra que conozco y pensar en realmente hasta qué punto estaba yo teniendo conciencia en ese momento de la magnitud del amor de Dios por mí y por cada uno de sus discípulos, de sus siervos, de sus hijos. Permítanme preguntarles algo. ¿Han experimentado alguna vez la alegría de estar enamorados y de saber que esa persona que aman también los ama a ustedes? Espero que sí. Ahora, ¿se dan cuenta que comparado con el amor de Dios, el amor que un humano puede sentir por nosotros es sencillamente irrisorio, es sencillamente insignificante? Si comparamos el amor de la persona que más nos ama en este planeta, nosotros, con el amor de Dios, ese amor humano se queda no corto, es insignificante. Si sentimos gozo por ese amor de una persona, ¿cuánto más gozo no debemos sentir? Porque como cristianos sabemos que Dios nos ama de la manera que nos ama. Y para entender un poco, este fue uno de los pasajes que me vino a la mente a raíz de esa conversación, para entender un poco la magnitud de ese amor. Quisiera que viéramos brevemente una historia que encontramos en el libro del profeta Oseas. Este era un hombre de Dios, temeroso de Dios, que fue llamado por el Señor y se le dio una comisión un poco diferente, particular. El Señor le dijo al profeta Oseas, para hacer el cuento corto, que se casara con una prostituta y que tuviera hijos con ella. No le dijo búscate una mujer virtuosa y cásate. Le dijo busca una prostituta, cásate con ella y ten hijos de prostitución con ella. El profeta, temeroso de Dios, obedeció, fue y se casó con Gomer. Tuvo hijos con ella y, como era de esperarse, siendo ella una prostituta, ella le fue infiel muchas veces y terminó abandonándolo. Fue infiel al punto de
abandonarlo, a él con sus hijos, y se fue a continuar su vida de prostitución. Con el tiempo, Gomer perdió su belleza y lo que le hacía atractiva a los hombres ya no estaba, por ende ya no había nada que los hombres desearan en ella, así que pasó de ser una prostituta a una esclava. Terminó en un mercado de esclavos, siendo vendida de un lugar a otro, estando sujeta a la esclavitud y a la voluntad de amos despiadados que la veían sencillamente, ahora ni siquiera como un objeto sexual, sino como un objeto de trabajo, sometiéndola a toda clase de vejaciones, a toda clase de horrores. En ese momento, Dios habla nuevamente con el profeta, nuevamente con Oseas, y le dice: ve, compra la libertad de Gomer y recíbela de nuevo como tu esposa. A Oseas se le pidió que aun cuando Gomer había sido infiel muchas veces, aun cuando ella lo había abandonado y había terminado esclavizada, él fuera, no solamente la perdonara, sino que comprara, pagara por su libertad y la recibiera nuevamente como su esposa. Ese comprar un esclavo, la palabra que se utiliza es redención. Eso es redimir un esclavo. Básicamente le dijo: ve, redímela y recíbela como tu esposa. ¿Se dan cuenta de lo que esto nos está mostrando, no? Al igual que Gomer fue infiel a Oseas y fue redimida por Oseas, nosotros hemos sido infieles a Dios hasta el cansancio. Y aún así, Él compró nuestra libertad. Él nos redimió, pero no con unas pocas monedas de plata, sino con cada gota de su sangre preciosa. Hermanos, eso es amor. Así nos ama Dios, y no hay amor humano que se compare con eso. Siendo quienes somos, siendo pecadores, habiendo sido infieles muchas veces, no mereciendo el perdón, Él no solamente nos perdonó, sino que pagó con su propia sangre para poder perdonarnos. Ese es el mayor amor que existe. No hay amor que se compare con ese. Y como si fuera poco, no solo nos recibió en su casa, sino que nos dio el privilegio de servirle. Nos bendice cada día con aquellas cosas que necesitamos para ser sus siervos, para mantenernos, para hablar de Él, para servirle. Y además nos tiene asegurada y reservada una herencia celestial junto a Jesús por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta de las características del amor de Dios? No es sencillamente un amor que espera del otro, no es un amor que sencillamente perdona, es un amor que está dispuesto a pagar para poder perdonar, a sacrificarse para poder perdonar. Ese es el amor de Dios por su pueblo. Ese es el amor de Dios por sus siervos. Amados, meditar en ese amor, en la magnitud y la naturaleza del amor de Dios expresado en la cruz. Experimentar ese perdón que no merecíamos, el cual recibimos a través del pago que Él dio con su sangre. Contar día a día todas las bendiciones que Él nos va dando para que podamos servirle y mantener además la mirada puesta en esa herencia que Él nos promete, en esa herencia eterna que está reservada para nosotros en los cielos, es la única fuente de verdadero gozo. Cuando miramos esto y lo comparamos con cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer para quitarnos la tristeza, lo que el mundo ofrece se queda corto, es insignificante frente a todo esto, frente a esta maravilla, frente a este milagro que solo Dios podía hacer. Amados, ninguna aflicción debiera tener el poder de derribarnos. Y a diferencia de las cosas del mundo que solo nos satisfacen por un rato, que nos quitan la tristeza por un rato,
y que nos producen alegría por un breve espacio de tiempo, la satisfacción que viene de nuestra relación con Dios, de entender su amor, de entender sus bendiciones, de entender el pago que Él hizo por nosotros en esa cruz y la herencia que está reservada para nosotros con Él como discípulos suyos. Ese pago, esa maravilla no pasa, esa maravilla es eterna. Las aflicciones que vivamos en este mundo no debieran derribarnos cuando consideramos que nuestra realidad como cristianos. Y si nos deprimen, si nos derriban, es precisamente porque no estamos meditando y reflexionando en la magnitud del amor de Dios, en el pago que Él hizo, en el rescate que hizo por nosotros en la cruz, en el privilegio que nos da de servirnos y en la maravilla que nos espera con Él por la eternidad. Contestemos nuevamente la pregunta: ¿cómo podemos entonces alegrarnos siempre en el Señor? ¿Cómo es que eso no es sencillamente una declaración sin sentido, una declaración irreal, recordando nuevamente la magnitud y la naturaleza de su amor, de ese amor sacrificial que se expresó en la cruz, contando las bendiciones que nos ha dado y que nos sigue dando, poniendo la mirada en la eternidad que nos espera junto a Él para disfrutar de su gloria en persona? Pensando en esto, vamos a continuar a la segunda lección de hoy, que es que cuando expresamos conscientemente a otros ese amor incondicional que Dios nos entregó en la cruz, ese amor sacrificial que Dios nos entregó en la cruz, cuando expresamos conscientemente a otros ese amor, recordamos cuál es la naturaleza y cuál es la magnitud del amor de Dios a nosotros. Expresar conscientemente a otros el amor incondicional de Dios nos recuerda cuánto Dios nos ama a nosotros. Permítame leer el versículo 5 nuevamente. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Hermanos, dicho de manera sencilla, hay una sola manera en que nuestra amabilidad pueda ser evidente a todos. Hay una sola manera en que realmente podamos ser amables con todos todo el tiempo. Y es dejando que el amor y el perdón que nosotros hemos recibido de Dios se haga extensible a las personas que tenemos alrededor. Eso no es algo que sale de nuestro corazón de forma natural. Nuestro corazón caído nos lleva a relacionarnos con otros siempre de manera condicional, no incondicional. Siempre amamos esperando recibir. Siempre damos esperando recibir. Amamos porque esperamos ser amados. Damos porque esperamos recibir algo a cambio. Siempre hay como seres humanos, siempre hay un factor, aunque no querramos reconocerlo, ahí que nos lleva a dar siempre esperando recibir algo de la otra persona. Y cuando no recibimos eso de la otra persona, nos amargamos. Cuando no recibimos eso de la otra persona, ponemos distancia y perdemos el gozo y la alegría. Cuando el sábado, sí, ayer en la madrugada, Melissa me dijo que la manera como yo la estaba amando y sirviendo a ella era una muestra de cómo el Señor me ama a mí. Me hizo recordar algo que no sé por qué había olvidado hace tiempo. Hasta que conocí al Señor, nunca supe verdaderamente lo que era amar a otros de manera sacrificial y desinteresada. Hasta que conocí al Señor, nunca supe realmente lo que era el amor desinteresado y sacrificial. Hasta que comencé a amar sacrificialmente a alguien a través de lo que el Señor había hecho por mí. Hasta que empecé a amar sacrificialmente a alguien sin esperar nada a cambio, no supe que esa era la única manera de amar que produce verdadero gozo. Amar a otros esperando recibir produce sentimientos, produce sensaciones, produce cosas sabrosas en nuestro cuerpo.
agradables en nuestra mente, en nuestro corazón. Produce un calor, produce una sensación de enamoramiento, produce una serie de sensaciones hermosas en nuestro cuerpo. Pero basta que esa persona nos falle, basta que esa persona, para que esa emoción que podemos estar sintiendo hacia la otra persona se transforme en una cosa muy fea, que en algunos casos puede llegar hasta el odio. La única manera de experimentar el verdadero gozo a través del amor a otros es amando a otros como Dios nos ama a nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos, y por ende nunca vamos a encontrar gozo amando a otra persona a menos que amemos a otra persona, a menos que amemos a los demás como Dios nos ama a nosotros. El gozo de amar no viene de lo que el otro nos dé a cambio. El gozo de amar viene por el sencillo hecho de amar al otro y de hacer bien por el otro. Por algo, la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Que nuestra amabilidad sea producto del amor de Dios expresado a través de nosotros. Que esa amabilidad sea evidente a todos. Que nuestra amabilidad no sea una amabilidad fingida o interesada. Que nuestra amabilidad sea una amabilidad real, que no espera recibir nada del otro, sino que por el contrario está dispuesta a sacrificar y a entregar por el bienestar y por el bien del otro. Es ahí donde se encuentra el verdadero gozo de amar. Es cuando amamos de la manera en que fuimos diseñados para amar, siendo creados a imagen y semejanza de Dios. Es cuando amamos de esa manera donde verdaderamente encontramos el gozo en el amor. El Señor está cerca, dice el pasaje. Vive en cada creyente y su venida cada vez se acerca más. Mientras haya tiempo, entonces amemos a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Amemos a los demás de manera sacrificial, de manera desinteresada. Y no solo sentiremos el gozo de amar como fuimos diseñados para hacerlo, sino que estaremos continuamente recordando cómo nos ama Él y nuestro gozo será aún más grande. Vamos a ir a la tercera lección de hoy. Vamos a leer los versículos 6 y 7 para entender que buscar la presencia de Dios en oración es la única fuente verdadera de paz para el corazón del cristiano. Fíjense lo que dicen estos últimos dos versículos. No se inquietan por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo comienza este versículo 6 con una declaración tajante. No se inquieten por nada. Y de inmediato nos presenta la contraparte. No se inquieten. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Frente a la aflicción, oren. Frente al sufrimiento, frente a las pruebas, presenten sus peticiones a Dios sin esperar respuesta, denle gracias. Frente a la aflicción, oren, busquen la presencia de Dios, pongan las cargas y las oraciones, las peticiones delante de Él y sin esperar la respuesta de Dios, denle gracias. Y en este punto, muchos esperarían que Pablo continuara diciendo: y el Señor les concederá lo que ustedes le piden. Vayan, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias y el Señor les concederá los deseos de su corazón. Y el Señor les concederá lo que ustedes pidan. Sin embargo, Pablo no responde de esa manera. Pablo no continúa, de esa manera. Pablo no dice, oren y el Señor les dará lo que ustedes pidan. Pablo dice, oren y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones en Cristo Jesús. Pablo deja abiertas las posibilidades. Pablo no dice si Dios va a contestar o no nuestras peticiones. Pablo descansa en Dios y deja en sus manos responder a las peticiones de acuerdo a su voluntad, como Él desee hacerlo, como Él tenga a bien hacerlo. Amados, aquí lo importante no es la respuesta a la oración. Aquí lo importante no es la manera en cómo Dios responda a nuestras oraciones.
No es que responda positivamente y que nos conceda los deseos que hay en nuestro corazón y que haga lo que nosotros esperamos que Él haga. Aquí lo verdaderamente importante no es la respuesta. Como cristianos sabemos que sea cual sea la respuesta, Dios va a estar obrando para moldearnos. Sabemos que para quienes lo aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos que sea concediéndonos la petición o sea negándonos la petición, Él va a estar actuando de acuerdo a su voluntad para moldearnos a la imagen de Jesús, para hacernos cada día más parecidos a Cristo. Esa es una realidad. Entonces lo importante para nosotros como cristianos no es la respuesta, porque sabemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que la voluntad de Dios es perfecta y la nuestra es caída. Sabemos que Él sabe lo que nos conviene de acuerdo a sus propósitos, que son conformarnos, que a fin de cuentas es conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces lo verdaderamente importante no es la respuesta a la oración. Aquí lo importante, hermanos, es que al presentar nuestras peticiones a Dios y darle gracias, dejando en sus manos el desenlace, dejando en sus manos la respuesta, confiando en que su respuesta es perfecta, la paz que viene de Él y que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dicho de manera sencilla, amados, no se trata de tener paz porque sabemos que Dios hará lo que le pedimos, porque Dios hará lo que hay en nuestro corazón, porque Dios contestará de manera positiva nuestras oraciones y podemos demandar de Él lo que nosotros queramos, porque Él acabará con nuestros problemas y nos dará sanidad. La paz no viene de lo que Dios puede hacer por nosotros para cumplir nuestros deseos y nuestra voluntad, para sanarnos una enfermedad, para prosperarnos, para hacer de nosotros personas exitosas, para eliminar los problemas y las aflicciones de nuestra vida. Esto se trata de que al presentar nuestras peticiones a Dios y darle gracias, independientemente de la respuesta, independientemente de que nos conceda esas peticiones o no, su paz, que supera todo entendimiento, su paz, sin que entendamos cómo sucede, de manera sobrenatural, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No de acuerdo a lo que nosotros queremos, no de acuerdo a nuestros planes, sino en Cristo Jesús. Cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de nuevo volvemos al centro de todo. Así como el gozo está en Cristo, la verdadera paz también está en Él. Amados, el mundo busca la paz en las circunstancias, en la ausencia de problemas, en las posesiones, en los lugares. Pero Dios nos ofrece su paz, esa paz que supera todo entendimiento, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor. Y como hemos visto hoy, para cerrar, nuestro gozo, nuestra paz como cristianos no dependen, como acabamos de decir, de las circunstancias. No dependen de las personas que tenemos alrededor, ni siquiera de la ausencia, de la falta de problemas. No depende de que no tengamos problemas y de que todo nos salga bien. Como cristianos, nuestra seguridad, toda nuestra seguridad está en Jesús. A pesar, recordemos, a pesar de nuestras infidelidades, fuimos rescatados por Él, porque nos ama a tal punto de que no solamente estuvo dispuesto a perdonarnos, sino que estuvo dispuesto a derramar su sangre preciosa y comprar nuestra libertad. Nos hizo parte de su familia, nos hizo ciudadanos de su reino, pero pagando el precio más alto, sacrificándose a sí mismo en una cruz, derramando su sangre por nosotros, pagando el precio que nadie más hubiese podido pagar para reconciliarnos con Él. Hermanos, somos amados por Dios. Hemos sido bendecidos, además, con todo lo que necesitamos para relacionarnos con Él. Se nos ha dado el privilegio, se nos ha dado la capacidad de amar a otros como Él nos ama, de compartir ese amor sacrificial con otros, y podemos sentir el gozo que proviene de hacer lo que
Originalmente fuimos diseñados para hacer. Mientras vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo y hacemos lo que Él haría y actuamos como Él nos diseñó para actuar, el verdadero gozo aparece. Amados, al enfrentarnos a tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, a estos tiempos de COVID-19, a estos tiempos de incertidumbre, a estos tiempos de crisis económica, a estos tiempos de dolor y de pérdida, podemos continuar enfocados en las circunstancias, podemos continuar enfocados en la preocupación, podemos continuar enfocados en las pruebas y el sufrimiento, esperando que Dios solucione nuestros problemas, esperando que Dios haga lo que nosotros queremos que haga y viviendo amargados porque no lo hace y frustrándonos porque no lo hace, sino porque permite cosas y permite fricciones y permite situaciones que no nos gustan. O podemos recordar que el verdadero gozo y la verdadera paz no provienen del mundo, sino de Jesús. No dejemos nunca, amados, de recordar la magnitud del amor de Cristo. Cada vez que tengamos dudas frente a la aflicción, cada vez que nos sintamos derrotados o desesperanzados o amargados o irritados frente a la aflicción y no entendamos el porqué de las cosas, recordemos la magnitud del amor de Dios. Recordamos esos pasajes que nos hablan de la magnitud. Para mí fue el pasaje de Gomer, siéndole infiel a su esposo Oseas, y Dios pidiéndole a Oseas que la comprara, que la liberara de la esclavitud y la recibiera nuevamente como esposa. Y eso me llevó nuevamente a la cruz de una manera fortísima, a entender y a experimentar nuevamente la magnitud del amor de Dios de una manera fortísima. No dejemos de recordar nunca la magnitud de su amor, no dejemos de presentar nuestras peticiones a Él, confiando en que Él hará lo mejor para nosotros de acuerdo a su voluntad, no esperando una respuesta de acuerdo a la nuestra, sino soltando y poniendo las manos en alto, diciéndole: Señor, aquí están, estas son mis peticiones, esto es lo que yo quisiera, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque yo sé que la tuya es perfecta y la mía no. Yo sé que tú buscas, Señor, mi bien. Yo sé que en mi propia voluntad y mis propios deseos van en contra de mi propia persona, porque están controlados por el pecado. No olvidemos nunca, hermanos, que Él nos ama tanto que entregó a su único Hijo para pagar nuestra deuda, que está trabajando en nosotros para moldearnos a la imagen de Jesús y que nuestra herencia eterna en su presencia está ya asegurada y sellada por el sacrificio de Jesús en la cruz y por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana para meditar en estas lecciones que hemos visto hoy, para ir nuevamente al texto bíblico, para pedirle al Señor que nos haga conscientes de la magnitud de su amor. Estemos siempre recordando la magnitud del amor de Dios, su naturaleza, la naturaleza de su perdón, ese perdón que fue tan costoso y que nos hizo aceptos delante del Padre. Tomémonos el tiempo para meditar quiénes somos en Cristo y pongamos nuestra vida por completo en sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por amarnos tanto, por el privilegio, Señor, de habernos hecho miembros de tu familia, ciudadanos de tu reino, de habernos hecho siervos tuyos cuando éramos siervos del pecado, de haber comprado nuestra libertad con tu sangre preciosa, de habernos rescatado de una condenación, Señor, para darnos una herencia eterna contigo, sabiendo que esa herencia, Señor, está fundamentada en la cruz y no en nuestra obediencia. Sabiendo que esa herencia, Señor, está fundamentada en la obra de Jesús y no en lo que nosotros hagamos. Sabiendo, Señor, que nos amaste tanto
que estuviste dispuesto a derramar la sangre de Cristo, que nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para poder servirte, y que nos das el privilegio, Padre, de poder caminar en este mundo siendo un reflejo de Cristo, amando a otros, Señor, como tú nos amas a nosotros, no en nuestras propias fuerzas, sino a través de ese amor que nosotros recibimos. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias. Bendito seas por siempre, Señor, por tanto. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor. Ayúdanos a no olvidar la magnitud de tu amor, a no dejar de contar nuestras bendiciones y a no dejar de poner la mirada en la eternidad, Señor. Te damos el honor y la gloria por siempre. Para ti sean todos, Señor. Que tu nombre sea exaltado y conocido. Te bendecimos, te alabamos en nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.